Esta mañana en Siembra estamos recibiendo al director general de la Agencia de Promoción de la Inversión del Departamento de Canelones, al contador Julio Filippini. ¿Qué tal, Julio? Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, hemos recibido, digamos, de alguna manera la constatación de una inversión, quizá la más importante que vaya a recibir el Departamento de Canelones y que haya recibido alguna vez, no solamente en montos de inversión, porque probablemente en otro tipo de cosas se llegue a ese monto, pero sí en lo que supone a una estrategia de desarrollo que tiene que ver con la tecnología de la información. Y en este caso, nada menos que la empresa Google, el mayor buscador creado en los años 90 en los Estados Unidos, llega al departamento de Canelones. Sabemos que hay un contrato de confidencialidad que impide a todas las partes involucradas de alguna manera hablar, pero podemos confirmar efectivamente que esto está en curso. ¿Hasta dónde se puede llegar en ese sentido? Y bueno, la información que salió en la prensa es pública, o sea que se hizo pública. También que Canelones es muy respetuoso de la normativa y a pedido de la empresa, de la confidencialidad del proyecto, es que justamente no se puede transmitir más que eso. Confirmar sí que hubo reuniones y hay reuniones, pero no mucho más. La importancia que tiene de concretarse, como dice la prensa, instalarse acá Google en Uruguay, ya es importantísima. Digo, todo lo que genera una empresa de ese tipo, a elegir a Uruguay como lugar logístico para uno de sus producciones es importantísimo. Y todavía en Canelones también nos orgullece y es muy bueno para el departamento, ¿no? Claro. Sería muy bueno. Hay que agregar además que Google no es solamente un buscador, ¿no? Yo quizá en la introducción me quedé muy, pero muy corto, tiene que ver con una empresa además que tiene desarrollo de todo lo que es georreferenciación, produce celulares, produce autos, produce aviones no comandados. En definitiva, es un poco más que tecnologías de la información Ah, únicamente, ¿no? habría que ver qué es lo que, si de concretarse esa noticia, habría que ver qué es lo que vendría a ser acá. Claro, y además va a ser uno de los 14 puntos, que eso también es público también, sería Colonia Exactamente. Nicolich dentro del Parque de las Ciencias, ¿no? Es increíble, por cierto, sí, sí. Sería muy bueno para nosotros y, repito, para el Uruguay, obviamente. Claro. Hablemos de tecnologías de la información y de la apuesta de Canelones a este tipo de empresas, de erradicación de inversiones, de promoción de la erradicación de este tipo de inversiones y sobre todo de la política que ha tenido este establecimiento de corredores de alguna manera, fomentarlos y potenciarlos, ¿no? ¿En qué se está en esa materia? Mira, creo que Canelones viene creciendo, se está desarrollando desde hace unos años. Evidentemente, el mundo está cambiando y nos llega, o sea, a Uruguay llega todo lo que es la tecnología, estamos introduciéndonos en ese ámbito. Y bueno, y eso hace que las empresas hayan elegido por diversas circunstancias o condiciones al departamento de Canelones en muchos aspectos, porque tenemos el aeropuerto en el departamento, el puerto está en promedio de 50 kilómetros, que para nosotros tal vez digamos, tenemos que ir a Montevideo, pero los extranjeros que vienen, 50 kilómetros no son nada. Tenemos corredores, el corredor 5, el corredor 101, la ruta 8, que han ido creciendo, vemos 10 años para atrás lo que era la ruta 101 y lo vemos ahora, hay de todo un poco, industrias, logística, zona franca, parques industriales, en fin, se le ha dominado la ruta de la innovación. Tenemos el Polo Tecnológico y Científico de Pando, que depende del Ministerio de Industria, de la Cámara de Industria, de la Facultad de Química, de la Intendencia de Canelones. O sea que es un polo que ha crecido muchísimo, incubadora de por medio, empresas que se están instalando, y mismo el proceso de la parte de biología, donde se están recibiendo estudiantes que están quedándose trabajando ahí mismo en el parque. También la otra punta de acá, la zona franca de Parque de las Ciencias, con todo lo que tiene que ver con la farma, con el cannabis medicinal, o sea que eso es una cosa que también se viene y que también requiere de infraestructura y tecnología aplicada a este tipo de empresas. Y bueno, ha crecido muchísimo y sigue creciendo, y a pesar de la pandemia que estamos teniendo, de tema de salud, la pandemia económica que nos va a pegar fuerte, estamos tratando de apoyar o revertir en lo que podamos para justamente crear fuentes de trabajo, que eso es lo más importante para el departamento, ¿no? Claro.
Pensando justamente en infraestructura, en inversiones, hay un fondo capital, digamos un fondo metropolitano en realidad, en el caso de Canelones, junto con Montevideo, que no va a estar en la gestión próxima, sea de quien sea el gobierno, y se va a tener que valer naturalmente de la inversión privada, donde va a tener una fuente de financiamiento para todo este tipo de cosas y una acción conjunta, y además de lo que pueden ser los organismos multilaterales en materia de cooperación, de crédito, de financiamiento en términos generales, ¿no? ¿Por dónde se va en ese sentido? ¿Qué rol va a jugar el sector privado en una administración pandémica de recursos escasos y de ingenio? Y bueno, no podemos dejar de crecer y de desarrollarnos, no podemos parar lo que se está dando, tenemos que buscar la forma de lograr que esto siga. Evidentemente que los privados juegan un papel muy importante, en la Agencia de Promoción de la Inversión más que nada, o sea, casi todos son empresas privadas, son empresarios tanto nacionales como extranjeros que apuestan a su proyecto, pero eligen el departamento de Canelones, eligen Uruguay, y bueno, y eso hace que tengamos posibles recursos, porque la condición inmobiliaria, el tema de patentes, el tema de los permisos, las tasas para construir, etcétera, etcétera, generan ingresos genuinos para la Intendencia. Evidentemente está el tema de que quizás no recibamos la parte, como cita, del Fondo Metropolitano, la Intendencia de Canelones, pero tenemos que seguir trabajando como se trabajó en estos años, como me refiero con respecto a los fideicomisos, que se han logrado fondos muy importantes, por eso se han volcado todo eso a la productividad y a la compra de maquinaria y a la infraestructura, o sea que eso nos ha permitido y nos sigue permitiendo hacer cosas. ¿Y vamos a sentir el golpe? Obviamente se va a sentir el golpe, si no tiene que ser un dinero que estaba generando la posibilidad de hacer más cosas, pero bueno, tendremos que resolver cómo hacerlo. Por ejemplo, ahora hay una licitación que se abre creo que en 10 días, que es una llamado a capital de giro de 15 millones de dólares, se abre en 10 días, esto más o menos, y bueno, que se va a repagarse el periodo que viene, en 5 años, justamente para seguir generando producción de lo que es la infraestructura pública del departamento, ¿no? Pero, perdón, me detengo en eso. ¿Qué es una línea de financiamiento para proyectos? Una línea de financiamiento, sí, hasta 15 millones de dólares. Hasta 15 Que puede millones de ser dólares, uno o la suma de distintos empresarios o empresas que quieran participar. pero con la modalidad de fideicomiso. Con la idea seguramente de fideicomiso. Es Sí, o decir, sea, la Intendencia lo que tiene lo que antes pasaba, como decían, en los tiempos que no había plata en otros periodos, el dinero, si bien tenía su curso, podría no llegar o no, porque no había. De esta manera nos estamos garantizando que el recurso que ingresa se repaga directamente con el fideicomiso, con una persona física o una persona jurídica diferente, que toma de la recaudación nuestra el porcentaje correspondiente, queda totalmente garantido, como han sido todas las obras y toda la compra de maquinaria que se ha hecho, y la parte de tecnología, de la iluminación. Entonces se hace con fideicomiso, a pagar a 15, a 20 años, pero siempre como con la recaudación, un porcentaje de la recaudación, no más de eso. Entonces mucha gente siempre dice, sí, pero se endeudan, el déficit fiscal, bueno, sí, pero yo siempre digo, perfecto, el déficit fiscal, tenemos que mirar cómo es el déficit fiscal de la Intendencia o el déficit de la Intendencia. Viene de muchos años con una cantidad muy importante, pero con el logro de estos últimos años de superávit, mejor dicho, superávit, que de superávit no es una cosa que esté maravilloso, dio superávit. Bueno, vamos reduciendo de a poco, pero es como un matrimonio que se casa y no tiene casa. Yo compré mi casa con banco hipotecario. Cuando compré banco hipotecario hace 25 años, me dieron el préstamo, me endeudé brutalmente porque mi sueldo no alcanzaba ni a una décima parte, ni a un 5%, ni a un 20%, nada. Y sin embargo tuve 25 años pagándolo. Y hoy tengo un patrimonio que es mi casa, pero la pude comprar porque compré a crédito, porque no tenía la parte de contado. claro. Entonces, esa diferencia de que el endeudamiento nuestro, hay endeudamiento que sí para infraestructura, hay endeudamiento para maquinaria, y eso son cosas que nos queda un patrimonio, nos queda la maquinaria, en fin. No es lo mejor, pero no tenemos lo contado, no tenemos el dinero suficiente para hacer todo lo que hay que hacer. Entonces se recurre a este tipo de instrumento que fue muy bueno y es muy bueno para nosotros. Que ustedes abren una licitación abierta a quienes quieran de alguna manera invertir en deuda en Canelones, y Canelones, ¿a quién la va a destinar? ¿Quiénes son los destinatarios de esa inversión o quiénes les gustarían que fueran, en definitiva? ¿Qué rubro fundamentalmente, no? Los No, tomadores y de ese seguramente crédito. es para obras, tema de obras. No es para remuneración, no es para gastos, no, es para obras, tema de obras.
Es deuda pública que se contrae a partir de privados, para financiamiento Exactamente. de proyectos de inversión a nivel Exactamente, local. para poder seguir concluyendo las obras o que están en trámite o que ya se van a iniciar. Eso sale en 10 días, entonces ya va a estar pronto. Más o menos 10 días sí ya están los pliegos a la venta y eso, y bueno, y seguramente se abran dentro de 10 días. No es tu área concretamente, pero ¿a qué No, no es mi área, rinde? por eso lo dije como comentario de un poco cuando la pregunta que me hiciste con respecto a los ingresos. Bueno, pero también cada proyecto que se instale genera en primera instancia una tasa por permiso de construcción, más los trámites chicos, y después se genera la contribución inmobiliaria. Esa contribución inmobiliaria es un recurso genuino. Por ejemplo, los parques industriales, por ejemplo, los centros comerciales grandes, las industrias, la parte inmobiliaria, todo lo que paga de construcción inmobiliaria nueva, eso es ingresos genuinos nuevos. Y bueno, y eso se vuelcan a la actividad de la Intendencia, al cumplimiento de distintos objetivos que tiene. Tú mencionabas la pandemia y no puedo dejar de recordar que el departamento de Canelones tiene un 90% del territorio rural y un 10% metropolitano urbanizado, digamos, de algún modo, ¿no? Es de esperar a nivel mundial que mucha gente opte por irse a vivir a zonas rurales o zonas un poco más alejadas de las áreas urbanas, incluso industrias y demás que quieran y puedan instalarse. ¿Qué tiene el territorio de Canelones en este caso para ofrecer en ese sentido? Bueno, desde el punto, ahí tú manejaste de irse a vivir y capaz de generar trabajos o instalar una empresa. Bueno, de tema inmobiliario, hoy por hoy la inversión en actividad inmobiliaria es la más grande, ¿no? Evidentemente, todos los proyectos que se han presentado, que han pasado por la agencia y que se están en etapa de estudio unos, en etapa de conviabilidad aprobada otros, en etapa de construcción otros y finalizados, es muy importante. Estamos hablando de hoy, si todos los proyectos que se presentaron acá se hicieran, estaríamos hablando de 2.700 millones de dólares de inversión, ¿no? De todos los rubros, teniendo el rubro comercial, industrial, logístico e inmobiliario. En el interior del país, evidentemente, el campo, quien pueda trabajar en el campo, que tenga la posibilidad de acceder a una tierra, o sea, titular, y eso, bueno, evidentemente, la producción que tiene Canelones es un 60% de la granja del país, ¿no? O sea, que tenemos un gran peso en todo el país. Que se puede incrementar, que falta tecnología aplicada para el tema de la producción, falta. Y bueno, justamente ahora estamos en contacto con gente de Australia que se comunicaron con nosotros y con el Uruguay, vamos a hablar con Uruguay en general y con Canelones en particular. Nosotros fuimos hace 4 años, la agencia viajó acompañando a Uruguay 21 en aquel momento, esos contactos quedaron, y bueno, y hoy como que están abriendo los ojos para ver dónde invertir, y uno de los puntos que quieren invertir es en Uruguay. Son uruguayos que se radicaron allá hace muchos años, que han tenido cargos de gobierno y todo eso en Australia, y bueno, y hoy están mirando para acá para aplicar lo que ellos hicieron allá, que Australia creció muchísimo, es un país que tiene una riqueza espectacular, y bueno, aplicar los conocimientos, aplicar la tecnología acá. Estamos justamente empezando con contactos vía Zoom, que hoy es como ahora lo normal, pero aparte la distancia lo justifica más que nunca ahora con ellos, pero bueno, hay muchas perspectivas y mucho interés. Claro. El rubro todavía no lo podemos especificar, es decir, está abierto en ese sentido, pero sería la agroindustria. Tecnología es tecnología aplicada a la producción agrícola y también tecnología aplicada para la mejora de la utilización de la energía que poseen las empresas, las industrias Ajá. y todo eso. Pero estamos hablando Una mejora de de, producción agropecuaria, de animal, de agro más que nada agraria, más que nada a la horticultura y a la fruticultura. y a Por instalar. ahora es algo así, en primera instancia, porque recién estamos hablando de eso. Por Claro. ejemplo, y lo que es el uso de la energía a nivel de industria, eso tienen estudios, programas que lo que hacen es establecer la mejor utilización de la energía, disminuyendo, y con eso el repago de la deuda. Es como las luces LED, pero no son luces LED. Me refiero que acá el sistema de Canelón está cambiando todo el sistema luminario en virtud de este fideicomiso y de esta compra que se hizo, que con el ahorro se paga la compra, ¿no? Que si bien son
son tecnologías caras, a la larga son baratas en cuanto a que generan muy poco gasto en energía. Claro. ¿Cómo es el mapa de calor? Un poco se lo pregunto a un exfutbolista de Gloria, además de un gran cuadro, y en este caso del departamento en materia de inversiones y de movimiento económico, porque tenemos entendido que el norte-nordeste del departamento hoy está atravesando una situación bastante particular en cuanto a lo laboral. Obviamente, si agarramos a Canelones en su totalidad, digo, bueno, la Ciudad de la Costa es un tema donde hay muchísima gente, donde está la mayoría de la inversión inmobiliaria, industrial, logística. Sin embargo, estamos tratando de conseguir inversiones para la Ruta 5, el eje de Ruta 5, que quedó un poco atrás en virtud de que han elegido más la Ruta 101 y la 8. Bueno, vamos a analizar y apoyar, ver cómo se puede mejorar la captación de inversiones para esa zona, que tiene grandes también empresas que se han establecido ahí. Y bueno, y el nordeste del país también, el tema Talamí, esos lugares donde hay algunos pequeños proyectos que esperemos que se puedan resolver y ubicarse ahí. Claro. Pero bueno, no es sencillo, no es sencillo. Pero No, está claro. lo que tiene también acá el tema, cuando se presentan proyectos, a veces el tema inmobiliario, cuando superan determinadas alturas, tienen que pagar un fondo extra por pasar determinada altura hacia arriba, por pasar determinada altura, la cual genera un ingreso importante. Y eso no se aplica directamente a ese edificio o a esa zona donde. No, el impuesto es solidario, o sea que eso se puede utilizar para otras cosas que beneficien lo que le falta a otras personas, a otras instalaciones, a otras alcaldías, a otros barrios, lo que sea. Entonces, mucha gente dice, sí, pero ¿y dónde se aplica eso? Eso se aplica no en esta casa que usted está comprando, en este edificio, no. Se aplica en lugares donde hay otra escasez de iluminación, de infraestructura. Bueno, hay que apoyar a esas zonas que no tienen tanta recaudación. Y bueno, eso es lo que tiene de bueno el impuesto al ser solidario, ¿no? ¿Hay alguna inversión que se haya caído por la pandemia? Estoy hablando ya en materia de inmobiliaria. Hay algunas que se han detenido, quizás, algunas sabemos por qué, otras no, pero digo, el parate obviamente que a varias empresas que dijeron, vamos a ver qué pasa, o los recursos, quienes se los iban a dar no se los dan, en fin, y otras que siguen, que están empezando más. Mirá, nosotros estamos en un periodo que declaramos de emergencia, llamamos de emergencia, donde, de acuerdo a los decretos 6 y 7 de la Junta emitidas en abril, lo que nos dio la posibilidad de que los proyectos que presenten excepciones a la normativa vigente, es decir, que pidan más cosas de las que permite la normativa, puedan ser resueltas directamente por el Ejecutivo. O sea que no tienen que ir a la Junta Departamental. Esto hace que nosotros teníamos una rutina de recibir a las empresas acá los viernes de mañana, de primera hora, a las 9 de la mañana, hasta las 4 o 5, hasta que hubiera empresas que se llamaban para venir. Y hoy estamos todos los viernes trabajando, o sea, no cada 15 días, todos los viernes, y vienen un promedio de 6, 7 empresas por viernes y con 2, 3 proyectos cada una, un proyecto. O sea que estamos trabajando bastante y el objetivo de esto es justamente el promocionar la posibilidad de que en este periodo, hasta el 30 de septiembre, se presenten aquellos proyectos que quizás no vinieron porque no han tenido la oportunidad o que no se adecuan a la normativa vigente. Bueno, hoy tienen la posibilidad nosotros le aprobemos excepciones determinadas, excepciones no quiere decir que se permite todo, excepciones a la normativa, es decir, bueno, algunas cosas que por distintas no se dan en la normativa normal, bueno, acá por este periodo se la permitimos, si pueden construir, han vuelto algunas que habían dado por clausurado el proyecto porque no le daban los números, bueno, ahora sí, otras que aprovechan este momento que estaban también en obra a pedir más cosas, eso genera más dinero, más contribución y más mano de obra. O sea que ese es el objetivo que queríamos, que aumentara la mano de obra, tener ocupada a la gente para que pueda estar trabajando y paliar un poco esta crisis que se nos viene. Claro, Julio Filippini, director de la Agencia de Promoción de Inversiones del Departamento de Canelones. Muchas gracias y bueno, estaremos mucho más que en contacto cuando empiecen ya a establecerse este tipo de inversiones, que como el caso Google particularmente, y iremos sabiendo de a poco, supongo. Bueno, muchas gracias y bueno, a las órdenes como siempre, estamos para acá. ¿Ok?